guardianes. 4 peligrosos delincuentes intimidaron, robaron y abusaron de mujeres usando vehículos de transporte público. Oscilaba entre 30, 40 hasta 60 millones de pesos mediante este paseo millonario. Una minuciosa investigación del Gaula Bogotá hoy los tiene tras las rejas. Varias víctimas empezaron a llamarnos, a exponernos. Yo fui víctima del 8, yo fui víctima de ese taxi. Quédese con nosotros para ver la caída de los Pikachu. Buenas noches y un gusto llegar a sus hogares. Hoy en Los Guardianes, la historia del seguimiento que realizó un investigador del Gaula de la policía para desarticular una peligrosa banda de asaltantes. Quédese con nosotros. Bogotá, la capital del intenso tráfico, del frío y del calor, de las oportunidades. La ciudad que recibe a personas de todos los rincones del país. Una urbe acogedora, pero que para muchos parece inclemente. Yo me quedé mirando al conductor y le dije que me ayudara y esta persona me dijo que cooperara. Ahí me di cuenta que el conductor era cómplice y me gritaron que cerrara los ojos, que cooperara o si no me pegaban una puñalada y que atrás venían unos compañeros en una moto. Este es tan solo uno de los apartes de las denuncias recibidas por este investigador del Gaula Bogotá, que indignado con los relatos de 22 mujeres, puso al servicio de la ciudadanía su pericia para darle fin a la macabra práctica usada por 4 peligrosos delincuentes. Les hurtaban, las sometían, las torturaban. Observen a esta mujer que para finales de septiembre de 2020 espera el servicio de transporte público en una de las principales avenidas bogotanas. Son las 7:20 de la noche y el tráfico fluye con normalidad. No pasan muchos minutos y su espera termina. Apurada, levanta su brazo. No sabe lo que le espera. Amablemente, un conductor de servicio público atiende su señal. Al abordar el vehículo no noté nada raro. El conductor era un hombre de baja estatura de entre 30 y 40 años, de apariencia inofensiva. Satisfecha con su corta espera, la mujer aborda el vehículo sin sospechar que atrás, a pocos metros y con mucho sigilo, otro automotor de similares características la sigue. Me preguntó que para dónde nos dirigíamos y yo le informé que para Ciudad Salitre y le dije la ruta que fue calle 45 con carrera 30 y luego calle 26 y carrera 68. Porque utilizaban un elemento que se llama taser para que las víctimas entregaran el dinero, entregaran las claves de las tarjetas. La minuciosa y descarnada estrategia de los delincuentes fue idéntica en todos los casos. Minutos después de abordar el vehículo, el conductor finge una falla mecánica y se detiene, tal como se puede apreciar en este video captado por una cámara de seguridad. Raudos, los cómplices descienden del segundo carro, corren para sorprender a la víctima e inician un tenebroso recorrido por la ciudad que además incluía humillación, pánico y lo peor, indignantes sometimientos y abuso. Se subió rápidamente un hombre por la puerta que está detrás del conductor. Este individuo moreno, alto y de contextura media, inmediatamente me coge por el cuello de forma violenta y me dice que está buscando a Diana, que le robó 10 millones de pesos y le digo que no me mienta, que sé que me va a robar. Cada testimonio escuchado por el investigador del Gaula lo llevaba a tener como meta la desarticulación de la banda. Sabía que libres, las cosas podrían empeorar. Es en el año 2020 cuando me doy cuenta que esta banda dedicada al paseo millonario siempre coordinaban, se encontraban en un lugar, ingerían licor y salían siempre teniendo un horario que era de 6 de la tarde a 10 de la noche, ¿sí? Ya que es el horario pico donde pues la gran mayoría de personas o mujeres salen de sus oficinas a coger el transporte público. Ellos me decían que me quedara callada, que no gritara, que no hiciera nada, porque si no me dañaba la cara, comenzaban a tocar las partes íntimas. Ya después de unos minutos comenzaron a decirme que me dieron las claves de las tarjetas. Para llevar a cabo sus planes, los antisociales no reparaban en esfuerzos para estudiar a sus futuras víctimas. Entonces son personas que ellos siempre
se fijan cómo visten, qué bolso tiene, qué celular tiene, porque pues es algo que ellos siempre se fijan para poder abordar a la víctima. O si no se las daba, que pues me dañaban la cara, me quemaban la cara. Con la víctima sometida e intimidada, los delincuentes iniciaban la segunda parte del plan. Daban su teléfono celular, sus pertenencias, joyas, su computador y toda esta situación. Posteriormente, después de que sacaban todo el dinero, porque siempre alcanzamos a observar en unas comunicaciones o en las interceptaciones que decía que tocaba sacarle todo el dinero que se pudiera, ¿sí? Estamos hablando que oscilaba entre 30, 40, hasta 60 millones de pesos que a una sola víctima le podían retirar dinero mediante este paseo millonario. En un momento a otro se bajó uno con las tarjetas, fue a un cajero, después me puse a darme rondas por la zona, comenzaron a tocarme otra vez. El taxista me decía que me quería hacer la vuelta. La carrera séptima era el lugar neurálgico para ellos, porque ellos podían saber que las personas que tomaban en la carrera séptima o abordaban los taxis en la carrera séptima generalmente eran personas que podían tener una posición económica o un perfil económico importante para ellos. Pero algo que nos acostumbraba es que siempre el vehículo iba en sentido sur-norte. Era la particularidad, porque las personas cuando eran despojadas los elementos y en los recorridos que hacíamos de cámaras, de seguimientos, de entrevistas con las víctimas, observamos que el seguimiento era el mismo. Eso automáticamente generó una pauta en la investigación. Sin escrúpulos y habiendo realizado el hurto, la banda terminaba su jornada con una clara y contundente amenaza. Pero me dijeron que ya me podía ir, me bajaron. Cuando me bajaron me dijeron que no fuera a decir nada porque ellos sabían dónde yo vivía, que ellos sabían toda mi vida, que sabían dónde yo trabajaba, dónde vivía, que les salía, todo. Entonces que no fuera a denunciar porque me hacían daño. Y posteriormente buscaban un sitio aislado, solitario, y ya tarde de la noche, entre 10 y 11 de la noche, para dejarla abandonada. Siempre bajaban a la víctima y le decían que hiciera como si fueran conocidos o como si fueran amigos. La abrazaban y la dejaban abandonada y la amenazaban diciéndole que si volteaba a mirar atrás le pegaban un tiro. Entonces este era el modus operandi de este grupo Los Pikachu. La investigación comienza por analizar los lugares en donde las mujeres habían tomado el servicio de transporte. Los lugares que nosotros comenzamos a verificar mediante las denuncias de las mujeres, porque fueron 22 víctimas las que yo recibí, directamente eran de los barrios, por lo menos como Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero, ¿sí? Porque en estos lugares es muy concurrido por mujeres que de pronto son de estrato 3, estrato 4, trabajan con bancos, trabajan en el sector financiero como tal y en la parte administrativa. Con la ayuda de una de las víctimas, el investigador reconstruye las posibles rutas que siguieron los vehículos. La víctima estaba muy asustada y pues no recordaba ciertos episodios porque los victimarios le decían a ella que agachara la cabeza, la tenían sometida y que no mirara hacia la ventana, que no mirara hacia afuera. Entonces eran lapsos que ella alcanzaba a mirar por donde iba. Pero así fue que fuimos recorriendo o reconstruyendo el lugar por donde ella la fueron paseando, o sea, por donde estuvo, donde le retiraron dinero, donde ellos se bajaron y ella escuchó que pasaron las tarjetas a otra persona. Entonces todo eso comenzamos a hacer un recorrido y posteriormente ya en el segundo recorrido, al siguiente día, alcanzamos a lograr que quedó registrado un video donde se puede establecer en el taxi que ella la dejan abandonada en el sector del 12 de octubre. Esa sería la primera pista que iluminaría el camino de la investigación. Entonces, pues para nosotros ya es más fácil, ya con una placa de un taxi, comenzar a verificar quién es el dueño, quiénes son los conductores, porque estos taxis pues tienen conductores legales y ilegales, ¿sí? Hay unos que trabajan de noche y pues no tienen un registro en las empresas de taxi. Es así cuando comenzamos a identificar a estas personas, pero todo esto tiene que ser en autorización con fiscalía. Y mientras la banda seguía actuando y el Gaula detrás de su rastro, apareció una dificultad con la que no contaban. Posteriormente comenzó la pandemia
y pues nos dificulta un poco debido a que comenzamos a buscar los registros que quedaron, los registros de los cajeros, donde nosotros comenzamos a verificar las características de las personas que hacen los retiros de cada víctima y nos damos cuenta que utilizan el tapabocas, utilizan la gorra y pues es un poco complicado comenzar a establecer quién es la persona que está realizando estos paseos millonarios. Con la descripción morfológica entregada por las víctimas y la ayuda de un software especial, se fueron definiendo los rasgos faciales de quienes hacían los retiros en los cajeros automáticos. Toda la información era cotejada con diferentes bases de datos. Entonces, ya cuando tenemos identificado, entonces nosotros consultamos la base de datos pública o base de datos privadas mediante fiscalía para determinar en qué domicilio pues, estas personas han vivido, ¿sí? Estos sujetos, pues como siempre se han movido en el ámbito delincuencial, pues cambian de domicilio o son lugares que son de difícil acceso. A su vez, otro procedimiento permitió unificar la ubicación de las líneas telefónicas usadas por la banda. Se establecieron puntos y se solicitaron las autorizaciones para las interceptaciones respectivas. Oiga, procure sacar toda la plata de una vez, si no pásese rápido para otro cajero. Directamente, pues, lo que me sorprende es que en la interceptación dicen ellos ahí, bueno, ¿cuánto hicimos hoy? ¿Cuánto fue lo que recogimos? Entonces comienzan a hacer cuentas. Bueno, hicimos 20, 30 millones de pesos, o sea, era una cantidad considerable, ¿sí? Entonces ellos pues no hacían un solo paseo millonario, sino hacían 2 paseos millonarios en una misma noche. Entonces decían, reunieron 40 millones, 30 millones de pesos y pues hacían cuentas de quién le tocaba, o sea, el porcentaje que le tocaba a cada uno porque dividían todo por mitad. Pero aparte de eso, decían que había una persona que tocaba pagarles el 50% de lo que ganaban, que era la persona que recibía el dinero mediante las cuentas bancarias. Después de seguimientos, reconocimientos fotográficos y largas jornadas de verificación, a mediados de enero de este año se dan los resultados. La investigación deja a la vista un pequeño pero letal organigrama de la estructura criminal. Todos los integrantes tenían antecedentes y eran liderados por alias Lucho. Señor viceministro, tiene derecho en este momento usted queda capturado. Tiene derecho a guardar silencio y todas las manifestaciones que diga pueden ser utilizadas en su contra. El jefe de esta banda es un tipo de 40 años, bajito, de estatura media, delgado. Esta persona vive al sur de Bogotá, ya lleva andamiaje o ya trabajaba mucho tiempo manejando taxi. Esa persona era el más veterano de los que componían los Pikachu. ¿Por qué? Porque era la persona que los dirigía. Era una persona que ya había trabajado con otros grupos que ya en estos momentos están capturados. Trabajó con esos grupos delincuenciales y se dedicaban al paseo millonario. Entonces ya lleva más tiempo haciendo esta modalidad delictiva. A su lado, y como cómplices de fechoría, se ubicaban alias Gafas y alias Victorino, 2 peligrosos personajes que se encargaban de conducir, amenazar e intimidar a las mujeres. Por los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Imposición de medida de aseguramiento frente a los hechos puestos en conocimiento por 22 víctimas en los que presuntamente participó el indiciado. Alias Victorino es una persona que tiene 34 años de edad. Esta persona es muy sagaz en el sentido de ir a retirar el dinero de las cuentas bancarias, pero también es de la persona que es muy violenta, era que cogía a las víctimas del cuello, las amenazaba, las sometía. Entonces alias Victorino fue señalado por las víctimas manifestando que era la persona que sacaba el taser y siempre las amenazaba que si no hacía lo que ellos decían, le iban a poner ese electrochoque. Entonces, pues, esta persona era una de las bandas y otra característica de este sujeto era que consumía mucho licor antes de hacer los paseos millonarios, antes de salir a hacer su fechoría, siempre consumía licor. Ya regresamos a Los Guardianes.
con Los Guardianes. Una orden de captura número 2020-022. Es claro que siempre se cambiaban los roles de lo que ellos tenían que hacer. Un día manejaba uno, un día manejaba el otro. Entonces, alias Gafas es la persona que era encargado también de organizar a los otros para que se coordinara para que le cayeran a la víctima, o sea, para que se subieran, se abordaran el taxi. Entonces él le daba todas las coordinaciones, también enseñaba a los otros para que utilizaran como unas señales para que pudieran actuar. Un ejemplo, ponía las estacionarias, sabían que esa era una víctima. Siempre salía un taxi y después el otro, o sea, el otro detrás. Entonces se mandaban mensajes. Al final del organigrama estaba alias López, quien también se había especializado en retirar el dinero de los cajeros. Y lo más importante, nosotros evaluamos el impacto después de la operación. Y hay unas particularidades. Nosotros después de que sacamos la operación, las pusimos en los medios de comunicación y varias víctimas empezaron a llamarnos, a ponernos: yo fui víctima de Lucho, yo fui víctima de ese taxi, yo nunca denuncié, pero qué bien que los cogieron. Y eso empezó a generar en nosotros, pues obviamente, una motivación más como investigadores Gaula para poder dar continuidad al proceso judicial. Después de que se hace la operación y que se publican en distintos medios de comunicación, han aparecido 7 víctimas más que fueron abordados por esa sector delincuencial y que fueron hurtadas sus pertenencias por valores que superan los 10 millones de pesos. Tiene derecho a entrevistarse con un abogado de confianza, si no tiene uno, el Ministerio Público de la Hoy los Pikachu están a buen recaudo de las autoridades y esperando a que un juez se pronuncie con respecto a su responsabilidad en varios delitos. 3 de ellos, además, son señalados de abuso sexual. Nosotros lo manejamos con varias connotaciones. Nosotros logramos iniciar un sinnúmero de delitos, un concierto para delinquir, porque fueron varias personas que se reunieron por estar con el fin de hacer la actividad ilegal. Un hurto calificado y agravado, secuestro, como usted lo acaba de mencionar, extorsivo, porque en algunas ocasiones logramos iniciar que generaban comunicaciones a algunos familiares con el fin de que depositaran grandes sumas de dinero para dejarlos en libertad. Así en su momento pues no fueran depositadas, sí generaban ese tipo de llamadas intimidatorias. Entonces ese gran universo de delitos fue el caldo de cultivo para que los investigadores del Gaula realizaran esta acción y pues puedan reducir los Pikachu. Sin duda, el accionar de esta banda es el reflejo de lo que pasa en las calles. Los niveles delincuenciales están desbordados y, por fortuna, en este caso los responsables fueron capturados. Según el Gaula de la policía, acá hubo algo que fue fundamental. Las denuncias de las víctimas, de la ciudadanía, aquí queremos resaltar la información oportuna que se le entregó a los Gaulas de la Policía Nacional que permitió desarrollar esta operación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Esas denuncias y el intenso trabajo investigativo, sin duda, evitaron que otras mujeres fueran víctimas de los Pikachu. Claro, sí, eso es lo que yo temía en la investigación, que en algún momento hubiera una persona o una víctima que opusiera la resistencia a estas personas y como ellos tenían arma de fuego, la sometían con armas blancas, con el mismo taser, entonces que le pudiera hacer daño o le hubiera provocado la muerte a una de las víctimas. Entonces eso es lo que yo quería contrarrestar, que nunca fuera a pasar un caso de pronto algún homicidio o que fuera a haber algo más grave sobre el paseo millonario. Los resultados también dejan claro que los Pikachu se habían camuflado en el gremio transportador, abusando de la confianza o descuido de los dueños de los vehículos. Qué importante, y nosotros lo hemos evidenciado en los varios casos que hemos trabajado, es que los Pikachu solo es la punta del iceberg. Realmente nosotros hemos trabajado en un número de casos donde muchas personas logran prestar los vehículos a través de convencimiento para generar ofertas de empleo o herramientas de empleo. Pero en muchas ocasiones, quiero aclarar, se presentan para hacer acciones criminales. Nosotros trabajábamos varios casos donde en el momento que hacíamos las capturas, capturábamos a la persona y él manifestaba que yo lo alquilé, yo presté mi vehículo, ¿qué hicieron con mi vehículo? Desconozco. Y durante la investigativa nosotros decíamos, vaya, sí, efectivamente prestó fue el carro. Este es el lugar en donde comienza la calle Sexta en la ciudad de Bogotá, un lugar que frecuentan conductores de taxi y en donde hemos acordado encontrarnos con don José Castañeda. A las
12 del día está en el sitio y acepta que demos un paseo en su vehículo. Lo hacen por de pronto de entrar a cometer fechorías dentro del gremio. Lleva 18 años dedicado al oficio del cual se siente orgulloso, el que le da para vivir pero que también a veces lo decepciona. ¿Cuál cree usted que es la imagen que tienen las personas con respecto al gremio de los señores conductores de taxi? Pues ha venido cambiando, pero no era la mejor. Yo creo que la ciudadanía tenía una muy mala imagen a consecuencia de tantas cosas que hacen personas que no sienten esta profesión en su corazón. Los hechos delictivos cometidos por parte de gente que se infiltra en el gremio afectan en buena medida su imagen y la de sus compañeros. Es bastante doloroso porque uno lucha día a día por hacer las cosas de la mejor manera posible, lo más profesional posible, para que lleguen personas inescrupulosas y tomen este oficio para hacer cosas desagradables. Es consciente que hay fallas en el gremio, que hay mucho por mejorar, pero tiene claro que son más quienes prestan un buen servicio y nunca estarían del lado de la delincuencia. Porque nosotros estamos es para servir, para ayudar a la sociedad. Digamos que somos servidores públicos porque estamos disponibles día y noche. Nos prestamos para hacer ambulancias, radiopatrulla. ¿Qué es ser un buen taxista? ¿Cómo es ser un buen taxista? Ser un buen taxista no es difícil, es ponerse uno en el papel del usuario, de buscar la forma de atenderlo como yo quiero que me atiendan. Yo anhelo que me traten con respeto, con admiración, y eso mismo hago yo con el usuario. Lo transporto con mucho respeto, con responsabilidad, con amabilidad. Según don José, el interior de su vehículo y el de sus compañeros debe ser un lugar casi que sagrado. Este carro es más que un carro de valores, porque yo puedo estar transportando al ingeniero, al médico, al abogado, al gerente de la empresa, a cualquier persona que tiene un rol dentro de esta sociedad. Pero aparte de eso, esa persona, sea simplemente un empleado, sea el que sea, tiene una familia que lo está esperando en su casa. Y para cada uno de nosotros un familiar es algo invaluable, algo que no tiene precio. Entonces yo tengo esa responsabilidad de transportarlo con la mayor seguridad posible. Su larga trayectoria en el sector del transporte público le da la autoridad para recomendar a los dueños de los vehículos que verifiquen con detalle los antecedentes de las personas que prestarán el servicio. Hay que hacer los filtros, que si yo soy propietario de este vehículo y lo voy a dar a que lo conduzca otra persona, tengo que verificar si tiene experiencia como conductor y más en el gremio, hacerle una visita domiciliaria, saber qué tipo de persona es a la que yo le voy a delegar o le voy a dar mi capital. Entonces, la gran invitación es que un vehículo, cuando se vaya a prestar, se vaya a alquilar, o se esté generando oferta de empleo a través de eso, se sea muy metódico y se acuerde a las autoridades para evidenciar realmente el perfil de esa persona que le va a entregar un carro, porque con el pasar del tiempo puede ser el dueño del vehículo estar inmerso en una situación legal y judicial y obviamente penal. Hoy don José lidera un grupo llamado Taxistas de Corazón, con el que buscan mejorar la calidad en el servicio y recuperar el prestigio del gremio. La idea es que con estos cursos que yo o que más de un compañero proponemos, no sea tan fácil de que la persona que se quede sin trabajo y se le dificulte conseguir en su oficio habitual, diga, pues me voy a manejar taxi y coja este oficio como un escampadero, sino que tenga que pasar primero por un curso y luego por unos filtros. Se propone que se haga visita domiciliaria, entrevista con psicólogo, que se muestre, se certifique que sí hizo un curso donde demuestre que tiene la capacidad de ser guía turístico, anfitrión de ciudad, que tenga conocimiento en primeros auxilios, mecánica rápida, en fin, muchas cosas que hacen que la persona que se dedique a este oficio lo haga con responsabilidad. No de que lo trabajó 2, 3 días, 2 meses, 3 meses y se animó a hacer alguna fechoría y se fue. Cada día la gente se siente más insegura.
Por su parte, para el general en retiro Humberto Guatibonza, experto y estudioso de la seguridad, las actuales son épocas en las que no se puede confiar y hay que andar prevenidos. Me preocupa mucho que la gente sigue dando, lo que coloquialmente decimos, dando papaya. Considera que lo más importante a la hora de abordar un vehículo de transporte público es identificar al conductor. Lo que más le tiene miedo a un delincuente, a lo que más le teme es a que lo identifiquen. Es eso, lo peor que le puede pasar es que lo identifiquen. Entonces, cuando hay empresas de taxis que tienen sus aplicaciones y tienen bien identificada a su gente, es muy difícil que esa persona vaya a cometer algún acto delictivo. Pero cuando ese taxi no tiene ningún control, solamente le entregan la llave para que el señor vaya a trabajar todo el día, pues es muy sencillo. Para él está más camuflado en la calle, entonces puede más fácilmente cometer su delito. Para este experto en seguridad hay medidas que deben volverse costumbre. Lo primero que usted tiene que hacer es parar el taxi y le toma una fotografía, pero que incluya los 2 números, porque los taxis tienen 2 números, incluso 3 a veces. Lo más importante es la placa, y se la envía a alguien. Algún contacto le dice, me iba a tomar ese taxi en tal parte. Esa es la primera recomendación. Segundo, cuando usted abre la puerta para subirse, que normalmente se sube en la parte de atrás, entonces es una verificación muy rápida que usted mira y se da cuenta si tiene todos sus componentes en la puerta. ¿Me explico? Si el seguro del taxi está dañado, de la puerta del taxi me refiero, o está dañado o no existe, pues usted desconfíe. Y también, cuando ya esté sentado, le indica al señor para dónde va y a continuación puede llamar a alguien o mandar un mensaje y decir, voy para tal parte, tomé el taxi en tal lado y hace una pequeña descripción del señor, del taxista. Mire, voy con un señor así, y ahí tengo la fotografía ahí te envío la fotografía del taxi. Eso no cuesta gran cosa y puede ayudar a que el taxista, primero, si piensa hacer algo extraño, lo piense. Cifras indican que un poco más de 200 personas al día son víctimas de hurto en la ciudad. Lo cierto es que lo que hay en las calles no es percepción, es la triste y dura realidad de una ciudad que tiene fenómenos delincuenciales desbordados y en donde el ciudadano de a pie debe tomar medidas de prevención extremas. Definitivamente hay que tomar precauciones en la calle y seguir los consejos de las autoridades para evitar que los delincuentes hagan de las suyas. En 8 días, otra historia contada por los guardianes. Hasta pronto.